Mi hermana no dudó. Su voz era limpia y practicada. Es solo para la familia. Me quedé allí parada con mi teléfono pegado a la oreja, dándome cuenta de que me acababan de desvincular de la fiesta de aniversario de mis padres, la que ayudé a pagar. En una frase, dejé de ser una hija y me convertí en una molestia. No discutí. No lloré. Sentí algo más frío instalarse. Porque si ya no era de la familia, tampoco estaba obligada. Y la decisión que tomé a continuación desentrañaría todo lo que creían controlar. Antes de contarte cómo se desarrolló, dale a me gusta, comenta desde dónde lo estás escuchando. CTE sentiste parado, compártelo. Mi nombre es Lisa. Tengo 30 y tantos y me gano la vida como fotógrafa freelance. Nada llamativo, ningún nombre de empresa que valga la pena mencionar, solo yo, mi cámara y largas horas persiguiendo la luz que se siente honesta. Siempre me ha gustado el trabajo donde los resultados hablan por sí solos. Quizás por eso mi familia aprendió desde muy temprano que no haría ruido ni siquiera cuando llevara más de la cuenta. Desde fuera, mi familia parecía estable, respetable, la clase de vecinos que los describían como cercanos. Tarjetas navideñas en la nevera, fotos enmarcadas en el pasillo, sonrisas que sabían aguantar el tiempo justo. Sin embargo, dentro, los roles se definían pronto. Mi hermana era de quien todos hablaban. Talentosa, carismática, el centro de todas las historias. Mi hermano era el planificador, la voz de la razón, siempre explicando por qué las cosas eran como eran. Y luego estaba yo, confiable, callado, el que hacía desaparecer los problemas sin pedir permiso. El dinero era mi ayuda, no porque alguien lo exigiera directamente, sino porque la necesidad siempre estaba implícita. Un mensaje sobre reparaciones que no podían esperar. Facturas que se acumulaban más rápido de lo esperado. Una mala racha que solo sería temporal. Enviaba pagos como algunos envían disculpas rápidamente, instintivamente sin querer crédito. Cada transferencia se sentía como una prueba de que pertenecía. Como si mantuviera los cimientos sólidos, nadie cuestionaría mi lugar en la familia. La gratitud llegaba en pequeñas dosis. Un breve gracias, un suave eres un salvavidas. Luego, el tema cambiaba. Nadie me preguntaba cómo se sentía ser siempre quien llenaba el vacío. Nadie se preguntaba cuánto me costaba seguir siendo tan confiable. Me decía a mí misma que así funcionan las familias. Alguien tiene que ser la constante. Cuando empezó a acercarse el aniversario de mis padres, me enteré de ello por otros medios. No por ellos, ni por una invitación, solo por indirectas, un comentario sobre fechas, un comentario sobre cómo estarían todos juntos. Asumí que mi nombre ya estaba incluido como siempre. ¿Por qué no iba a estarlo? Había ayudado a cubrir los gastos. Los había mantenido durante años. Era su hija. Esa suposición duró hasta que dejó de durar. Hasta que me di cuenta de que no formaba parte de la imagen que estaban celebrando. Y esa comprensión no me golpeó de golpe. Se coló silenciosamente como lo hace la verdad cuando ha estado esperando a que la alcances. Para cuando comprendí lo que realmente estaba pasando, ya era demasiado tarde para fingir que era solo un malentendido. Las semanas previas al aniversario transcurrieron de forma extraña. Al principio, nada dramático. Nada de discusiones, ni estallidos, solo pequeñas peticiones tan espaciadas que las presentía antes de cuestionarlas. Mi hermana me envió un mensaje una tarde, tan informal como siempre. Necesitaba ayuda para cubrir los gastos de viaje de un familiar. No es mucho, dijo. La cantidad no era desorbitada, pero tampoco pequeña. Me quedé mirando el mensaje más tiempo del habitual. Algo en mí dudó, no porque no pudiera permitírmelo, sino porque estaba harta de fingir que estas peticiones eran temporales. Así que dije que no. Solo una palabra, sin explicación, sin disculpas. La respuesta llegó rápida, sin enfado, ni decepción, de esas que se supone que duelen en silencio. Me dijo que no esperaba esto de mí, que todos contaban con que todo saliera bien, que estaba estresando innecesariamente a nuestros padres en un momento importante. La culpa me invadió por reflejo. Casi cedí. Casi. Pero no lo hice. Fue entonces cuando la temperatura cambió. Las llamadas disminuyeron. Los mensajes se hicieron más cortos. Cuando contacté, las conversaciones terminaron rápidamente, envueltas en cortesía, tan tenues que se sintieron agudas. Me dije a mí misma que lo estaba imaginando. Las familias pasan por etapas. La gente se ocupa. Pero el silencio tenía peso. Se apoderó de mí, firme y deliberado. Unos días después, finalmente hice la pregunta que había estado dando vueltas. Llamé a mi hermana y mencioné el aniversario directamente. Dije que quería confirmar detalles, fechas, lugar, cosas simples. Hubo una pausa, no una llamada cortada, no un mal servicio. Una pausa lo suficientemente larga como para decir que estaba eligiendo sus palabras. Luego lo repitió.
Es solo para la familia. No levantó la voz. No explicó. Lo dijo como si fuera obvio, como si me estuviera recordando algo que debería haber sabido desde el principio. Recuerdo mirarme la mano mientras hablaba, notando lo fuerte que agarraba el teléfono. Mis nudillos estaban pálidos. Le pregunté qué quería decir. Otra pausa, luego algo más agudo. Dijo que no era personal, que el espacio era limitado, que las decisiones ya se habían tomado. Dijo que mis padres querían una celebración sencilla. Dijo muchas cosas sin decir lo único que importaba. No fui invitada, no me olvidaron, no me pasaron por alto, no me excluyeron. Después de que terminó la llamada, me senté en mi auto con el motor apagado, escuchando el leve zumbido del tráfico cercano. Repasé los últimos años en mi cabeza. Cada pago, cada conversación nocturna donde les aseguré que todo estaría bien. Cada vez que intervine para que nadie más se sintiera incómodo. Pensé en la lista de invitados que había oído mencionar. Las personas que pasaron el corte, amigos, parientes, vecinos, personas que no habían ayudado a mantener las luces encendidas. Fue entonces cuando aterrizó por completo. No había estado financiando una familia. Había estado financiando una versión de ella que no necesitaba mi presencia. No era una hija en esa imagen. Era un elemento de línea, útil, silencioso, reemplazable. Y una vez que lo vi, con esa claridad, no pude dejar de verlo. Lo que me destrozó no fue la fiesta. Fue comprender que no era un error. Era una decisión, una que se sentían cómodos tomando. Esa noche, todo quedó en silencio, de una forma a la que no estaba acostumbrado. No era el silencio reconfortante. El que te hace notar el zumbido de la nevera, el tic-tac del reloj de pared, la forma en que tu propia respiración suena desconocida cuando nadie más te pregunta nada. No lloré. Eso me sorprendió. Seguí esperando que la ola de ira, la tristeza, la urgencia de explicarme a alguien que finalmente pudiera entenderme, me golpeara. Nunca llegó. Lo que se instaló en cambio fue una calma clara, casi clínica. Me senté en mi escritorio y abrí mi portátil, no para trabajar, sino por costumbre. La pantalla me devolvió el brillo con fotos a medio editar, luces y sombras. Personas encuadradas cuidadosamente para que pudieras ver quiénes eran sin que nadie te lo dijera. Me di cuenta de que había estado haciendo lo contrario en mi vida, sobreexponiéndome para que otros pudieran estar cómodamente en el marco. Cerré el portátil. Por primera vez en años, no pensé en lo que le debía a nadie. Pensé en cómo se sentiría dejar el papel que me habían asignado. Sin dramatismo, sin enojo, simplemente en silencio. La comprensión llegó con toda su fuerza si no era de la familia. Entonces no necesité seguir actuando como si lo fuera. No necesité discutirlo. No necesité permiso para parar. Empaqué despacio. No como alguien que huye, como alguien que lo hace a propósito. Primero la cámara, el buen objetivo, un par de tarjetas de memoria, ropa que me recordara a mí, no como alguien que viene de visita por obligación. Lo acomodé todo sobre la cama y noté que no me temblaban las manos. Llamé a mi mejor amiga. Contestó al segundo timbre. Le dije que me iba de la ciudad. No le expliqué por qué. No hacía falta. Me preguntó a dónde. Dije París, sorprendiéndome de lo fácil que era decirlo en voz alta. No se rió. No lo cuestionó. Dijo que me ayudaría a reservar y me pidió que le enviara las fechas. Eso fue todo. Sin discursos, sin consejos, solo apoyo. Más tarde, al cerrar la maleta, sentí un cambio. No elegía la distancia para castigar a nadie. Elegí el espacio para poder oírme pensar de nuevo. La diferencia importaba. A la mañana siguiente, en el aeropuerto, el mundo se sentía extrañamente neutral. Nadie me conocía. Nadie esperaba nada. Subí al avión rodeada de desconocidos y me sentí más ligera que en años. A medida que la ciudad se encogía bajo la ventana, no sentí que dejara nada atrás. Sentí que finalmente estaba dando un paso hacia algo que había pospuesto demasiado tiempo. Esto no era venganza. Todavía no. Ni siquiera era desafío. Era el primer límite que establecía sin dar explicaciones. Y una vez trazada esa línea, supe que las cosas no volverían a ser como antes porque la versión de mí que mantenía a todos cómodos a mi costa ya no encajaba. El fin de semana de aniversario llegó en silencio para mí. París amaneció sin saber nada de mi familia. La luz se deslizaba entre los edificios. Las motos traqueteaban junto a las cafeterías que disponían sillas. Me quedé de pie junto a la ventana de mi pequeña habitación de hotel, con el café calentándome las manos, y sentí que algo desconocido se instalaba, dando su consentimiento. Allí nadie necesitaba nada de mí. Nadie esperaba a ver qué taparía, arreglaría o suavizaría. En casa, la fiesta ya estaba en marcha. No la veía, pero me la imaginaba a la perfección. Mi madre habría insistido en mantelería blanca.
Mi padre estaría un poco demasiado rígido con la chaqueta, sonriendo para las fotos. La sala estaría llena de gente que conocía a nuestra familia lo suficiente como para admirarla. Una banda en un rincón, tintineo de copas, risas que subían y bajaban en fila, y faltaba una silla. No había planeado nada dramático. Eso importa. No me desperté con la intención de dejar huella. No formulé un mensaje ni ensayé una frase. Salí esa tarde e hice lo que siempre hago cuando estoy en un lugar nuevo. Caminé hasta que algo me llamó la atención. El río parecía metal bruñido bajo el sol del atardecer. Las parejas se apoyaban en la barandilla. Un músico callejero afinó suavemente las notas de su instrumento, probándolas de la cámara. Levanté la cámara y seguí la luz fotograma a fotograma. No buscaba la perfección. Buscaba honestidad. Más tarde, de vuelta en mi habitación, edité algunas fotos. Nada pesado, sin pies de foto que explicaran mis decisiones, sin referencias a casa, solo imágenes de dónde estaba y cómo se sentía respirar allí. Cuando las publiqué, escribí una simple línea sobre buscar momentos de tranquilidad y dejar que la alegría se tome su tiempo. Eso fue todo. Dejé el teléfono y fui a cenar solo. El restaurante era pequeño, las mesas estaban juntas. El olor a pan con mantequilla flotaba en el aire. Comí despacio, escuchando conversaciones que no entendía, viendo a la gente vivir sus propias historias sin cruzarse con la mía. Por una vez, la soledad no se sentía como ausencia. Se sentía como espacio. De vuelta en la fiesta, mi ausencia empezó a resonar. Al principio, fue sutil. Un primo inclinándose para preguntarle a mi madre dónde estaba. Un vecino mirando a su alrededor, confundido, alguien asumiendo que llegaría tarde. Mi madre sonrió, ofreciendo respuestas vagas. Está ocupada. Cosas del trabajo. El tipo de explicaciones que parecen razonables hasta que dejan de serlo. Entonces alguien sacó su teléfono. Mi correo llegó a la habitación sin contexto. París al anochecer. Café junto a una ventana. La luz cayendo justo donde debía. La pregunta no salió en voz alta de inmediato. Paso de persona a persona. Suave pero persistente. ¿Por qué no está aquí? Mi hermana notó el cambio antes de que nadie dijera nada directamente. No dejaba de ajustar cosas, enderezar las tarjetas del lugar, mirar a la banda, sonreír demasiado alegremente. El control era su consuelo, y el control se estaba desvaneciendo. Para cuando sirvieron la cena, la habitación había cambiado de temperatura. La conversación se estancó. Las risas no llegaron como se esperaba. Alguien le preguntó a mi madre directamente por qué su hija no estaba celebrando con ellos. La respuesta de mi madre vaciló. Lo suavizó, pero las grietas eran visibles. Todavía no sabía nada de esto. Estaba caminando de regreso al hotel, con la ciudad cálida a mi alrededor, cuando mi teléfono comenzó a vibrar. Lo dejé sonar. La segunda llamada llegó segundos después, y luego una tercera. Me detuve en la acera y vi cómo se iluminaba la pantalla. A casa. No sentí pánico. Sentí curiosidad. Esperé a que terminara la llamada antes de entrar. El primer mensaje era de mi madre. Cordo, urgent. Me pidió que la llamara en cuanto pudiera. Sin explicaciones, solo una súplica envuelta en cortesía. Esperé. Cuando por fin respondí, se le quebró la voz antes de terminar de decir mi nombre. Me dijo que la gente estaba confundida. Que los invitados hacían preguntas. Que la cosa se estaba descontrolando. Escuché sin interrumpir, apoyado en la ventana, viendo los faros moverse por la calle. Entonces lo dijo. Dijo que mi publicación había causado un escándalo, que la gente hablaba, que algunos se habían ido antes. Me preguntó por qué les haría esto. Le pregunté qué había hecho exactamente. Hubo una pausa. Dijo que sabía a qué se refería, que debía retirarlo, que debía ayudarles a aclarar las cosas. No levant la voz. No la acusé. Solo dije que no había mencionado la fiesta. No los había mencionado. La gente reaccionaba a lo que veía, no a nada que yo dijera. No tenía respuesta para eso. La llamada terminó pidiéndome que pensara en la familia. Minutos después, mi hermana llamó. Su tono era diferente, más cortante. Dijo que los había humillado, que había dejado mal a nuestros padres. Me acusó de egoísta, de priorizar la atención sobre la lealtad. Exigió que quitara la publicación inmediatamente. Le pregunté cuándo decidió que yo no era de la familia. Intentó hablar por encima de mí, diciéndome que estaba tergiversando las cosas, que estaba siendo dramática, que así no es como los adultos manejan los conflictos. Esperé a que terminara. Entonces lo dije en voz baja, con claridad. ¿Acaso nos conocemos? Se quedó en silencio. No eternidad. Silencio, silencio manifiesto, el tipo de silencio que llega cuando uno se da cuenta de que el guión que ha estado usando ya no funciona. Colgó sin contestar. Mi hermano fue el siguiente.
Su llamada vino con estructura. Me dijo que había escalado algo manejable. Dijo que debería haberles hablado en privado. Habló de las consecuencias para la imagen, del profesionalismo. Dijo que mi publicación podría afectar a la gente de maneras que no había considerado. Le dije que llevaba años considerándolos a través de pagos, de la paciencia, del silencio. Le dije que estaba harto de ser la solución a problemas que no había creado. Suspiró como suele hacer cuando cree que la razón debe ganar. Me dijo que estaba exagerando. Una hora después, publicó algo vago en línea sobre prioridades y lealtad. Los comentarios no fueron a donde él esperaba. La gente me preguntaba por qué no me habían invitado si había ayudado a pagar. La gente preguntaba por qué la familia significaba condiciones. No respondió. La llamada se detuvo después de eso. Dormí esa noche con la ventana abierta. La ciudad zumbaba indiferente a la incomodidad de mi familia. Por la mañana, la luz del sol trazó una línea limpia en el suelo. Me sentí descansado. No triunfante, simplemente tranquilo. De vuelta a casa, la fiesta se deshizo rápidamente en cuanto empezaron las preguntas. La gente se fue sin decir mucho. La banda recogió temprano. Mis padres se quedaron con centros de mesa y pastel sin comer. La versión de la noche que habían planeado no sobrevivió al contacto con la verdad. No me regodeé. No seguí las actualizaciones. Dejé que la distancia hiciera el trabajo que había estado haciendo por todos los demás todo el tiempo. Más tarde ese día, mi teléfono vibró de nuevo. El nombre de mi madre iluminó la pantalla. Esta vez su voz era más baja. Me pidió que volviera a casa. Dijo que querían arreglar las cosas. Dijo que querían que todo volviera a la normalidad. Normalidad, me di cuenta, siempre había significado que yo pagara y desapareciera. Le dije que no estaba enojada. Le dije que simplemente había terminado de fingir. Dije que ahora estaba construyendo algo diferente. Lloró. No me moví. Cuando terminó la llamada, volví a estar de pie junto a la ventana. Los barcos iban a la deriva a lo largo del río, tranquilos e imperturbables. Pensé en cuántas veces me había quedado callada para mantener una paz que solo fluía en una dirección. La confrontación no había sido ruidosa. No hubo peleas a gritos, ni salidas dramáticas, solo unas palabras sinceras y un silencio que finalmente logró lo que mis explicaciones nunca pudieron. Los días siguientes se sintieron extrañamente ligeros. No fáciles, pero más ligeros. El ruido se atenuó por sí solo. Los mensajes disminuyeron. Las llamadas dejaron de llegar en grupos. Lo que quedó fue un silencio que no me exigía nada. De vuelta a casa, la historia se convirtió en algo que la gente podía entender. Ni rumores, ni drama, solo hechos. No me invitaron. Ayudé económicamente. Las preguntas se respondieron solas. Los amigos de mis padres se distanciaron, educados con cautela. Las invitaciones dejaron de llegar. Las conversaciones se acortaron. La imagen en la que mi familia se había basado ya no se sostenía sin esfuerzo, y nadie quería seguir sosteniéndola. Mis padres volvieron a contactarme, esta vez con más suavidad. Dijeron que querían un cambio. No se disculparon. No reconocieron la exclusión. Solo querían que las cosas se sintieran familiares. Entendí lo que pedían. Familiar siempre había significado mi silencio y mi apoyo. No les di ninguno de los dos. Me quedé en París más tiempo del previsto, no para evitar a nadie, sino porque el trabajo empezó a llevarme allí. Una pequeña galería me pidió ver más. Un editor de una revista escribió, mis fotos se sentían honestas, como si no intentaran impresionar a nadie. Concerté sesiones. Respondí correos electrónicos que hablaban de arte, no de obligación. Cuando pensaba en mi familia, ya no me sentía nítido. Me sentía distante, como un viejo rol que había superado. No había destruido nada. Había roto un patrón que me borraba. La paz no llegó con aplausos. Llegó silenciosamente en mañanas que me pertenecían y en trabajos que exigían visión en lugar de sacrificio. Por primera vez, las consecuencias no fueron algo que tuviera que limpiar. No le gané a mi familia. No las quite nada. Simplemente dejé de encogerme para que pudieran sentirse cómodos. Ese fue el verdadero cambio. La familia no debe sentirse como una deuda que sigues pagando solo para sentirte incluido. Y los límites no son castigo. Son claridad. Si alguna vez te han excluido las mismas personas a las que siempre atendías, quiero que sepas esto, elegirte a ti mismo no te hace cruel. Te hace preciso.